Hola. Desde sus orígenes, el hombre ha tenido necesidad de expresarse y comunicarse a través de imágenes que impliquen el envío de su mensaje desde un punto de vista visual. Desde las formas más elementales, nuestros trazos han ido evolucionando por diversas metodologías, análisis, búsqueda de modelos, adaptación al medio, hasta lo que denominamos arte, cuando la producción propiamente dicha aparece superando al mensaje original. La denominada geometría sustentable, conocida como geometría sagrada, ha sido utilizada como un lenguaje y expresión de la huella digital de la creación. Para algunos es el estudio de la matemática de la vida, es decir, estamos hablando de una especie de metáfora de la forma en la que se ordena el universo, que es posible expresarla en números y figuras. El 16 de noviembre de 1974, los astrónomos Carl Sagan y Frank Drake de la Universidad de Cornell enviaron desde Arecibo, Puerto Rico, una señal de código binario. Es el lenguaje de las computadoras de unos y ceros a cualquiera que pudiera recibirla en el cosmos. El mensaje original contenía información codificada binariamente, incluyendo los números del 1 al 10, una imagen de nuestra cadena de ADN, la figura de un humano y un gráfico del sistema solar con la posición de la Tierra resaltada. Luego de 27 años, el 21 de agosto de 2001, en un campo de trigo contiguo al radiotelescopio de Shilbolton en Hampshire, Inglaterra, aparecieron dos círculos en los cultivos a manera de contestación al mensaje de Arecibo. Según los ufólogos, esas personas que estudian el fenómeno de los ovnis, el mensaje habría sido escrito por extraterrestres, pero otros argumentaron que habría sido producido por artistas anónimos, muy posiblemente por el personal científico que trabajaba en el radiotelescopio. No es mi intención entrar en esa polémica ni argumentar las complejidades que implica producir esas figuras geométricas en cultivos de trigo o en otras superficies de las que, por cierto, se han descubierto muchas y en muchos lugares del mundo y que han generado toda clase de reacciones. Lo que llama la atención es esa predilección por el uso de figuras geométricas con patrones que podemos asumir como matemáticos de muy diversos estilos y que se hallan conectadas con artefactos encontrados en tiempos y lugares muy distantes entre sí. En el cultivo de Shilbolton aparecieron dos círculos. Uno de ellos era un rectángulo con el mismo código binario, pero con distinta información que la utilizada por Carl Sagan para el mensaje de Arecibo. El otro era un cuadrado con una imagen pixelada que parecía contener el rostro de un supuesto extraterrestre. Los investigadores están convencidos de que el diseño fue en respuesta al mensaje que Sagan y Drake transmitieron al espacio en 1974. Se repetía a la perfección, línea por línea, pero el ADN no parecía una doble hélice. Era muy extraño, y al revisarlo bien, en lugar de ver un humano de casi 2 metros, se apreciaba un ser de tal vez 1/3 de la altura del ser humano que hizo Carl Sagan y estaba asociado con un sistema solar extraño. Era un patrón muy extraño y complejo, único en su tipo. Nunca antes se había visto algo así. En 2002, en Winchester, Inglaterra, en un campo de trigo, apareció otra formación de cultivo que parecía tener la imagen de un alienígena gris. En la esquina inferior derecha de la imagen había un objeto con forma de disco que tenía lo que algunos creen es el código binario. Los ufólogos afirman que era una formación de cultivo que indudablemente parecía un extraterrestre. Esa imagen que todos tenemos del hombrecillo gris con ojos de almendra y la cabeza triangular. En la parte inferior había una formación que parecía un disco con un código binario. Supuestamente, el mensaje decía: cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños, conductos cerrándose. Al parecer, estaban advirtiéndole a la humanidad sobre presuntos engaños y peligros.
En 2004 se encontró una roca misteriosa cerca del sitio del choque de Roswell y tenía la misma imagen que un círculo de cultivo que fue descubierto en Cheseldon, Inglaterra, el 2 de agosto de 1996. Resulta sorprendente, como mínimo, que la roca Roswell, encontrada 8 años después, tuviera un símbolo casi idéntico en Inglaterra. Lo esencial es que se muestra una intención por comunicar algo utilizando estos patrones con códigos que deberemos traducir para explicarnos tanto el mensaje como el lenguaje utilizado. ¿Podrían algunas de estas formaciones de cultivo ser medios de comunicación extraterrestre? Muchos investigadores de los círculos de cultivo dicen que sí y sugieren que se puede encontrar más evidencia de esto examinando las ecuaciones astronómicas, científicas y matemáticas avanzadas que ellos contienen. Por ejemplo, en 2008 hubo una formación aparecida en los cultivos cerca de Groton, en Wiltshire, por la que todo el mundo estaba desconcertado. La gente decía, ¿qué es esto? Entonces fue identificada por el astrofísico Mike Reed como una representación pictórica de las 10 primeras cifras del número pi. Reed descubrió que cada escalón de esta figura estaba separado en múltiplos de 36 y luego de sumar todos los escalones daba como resultado el número pi. Se trata de una representación de pi de forma geométrica. Es muy interesante porque la manera de notar que esto representa pi es a través de las longitudes de los diferentes arcos de cada segmento. Además, la espiral tiene pequeños escalones que permiten saber que ahí termina un arco. Así que hay que medir las longitudes de los diferentes arcos, lo que nos da los dígitos de pi, y hay un pequeño círculo que representa el punto decimal. Esto es un ejemplo muy interesante de la utilización de la geometría como código de representación de dígitos y números. Es una representación del nivel de conocimiento, conocimiento matemático, por supuesto, y habilidades geométricas que se requieren para hacer estas cosas. Un extremado ingenio para una ocurrencia de algún bromista, ¿no te parece? Muchos de los círculos de cultivo más famosos derivan de patrones fractales. El conjunto de Mandelbrot, el conjunto de Julia. Para hacerlos, hay que tener conocimiento matemático. Esto nos lleva a reconocer que las matemáticas son el lenguaje universal. Si alguna vez nos encontramos con alienígenas, no hablarán inglés, francés o alemán. Hablaremos y nos comunicaremos a través de las matemáticas. Con tus pulgares arriba, te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.